Nuestro manga comienza en el elegante castillo de Royal, que a simple vista tiene un toque tenebroso por su humilde oscuridad. Y justo allí aparece un hombre con actitud arrogante, buscando a la que supongo será nuestra prota, y es una rubia llamada Tatiana. El pibe tiene un tono desesperante, y no puede esperar que ella salga a recibirlo, así que habla con su mayordomo. Este le dice que la señorita llegó a visitarlo y entró a su oficina, que es como una habitación, incumpliendo las reglas del castillo. Acto seguido ese guapetón comienza a correr como loco hasta llegar a donde estaba Tatiana. Este era una mujer que resplandecía tal como los rayos del sol, una rubia que a simple vista cautivaba cualquier corazón. Pero la piba no estaba allí para hablar de cosas románticas, al contrario quería saber en qué podía ayudar a ese pibe. Resulta ser que él está intrigado porque había recibido una solicitud de Tatiana, para irla a visitar con urgencia, y es porque la waifu necesitaba pedirle algo importante. La prota sorprende a todos los espectadores diciéndole a este pibe con una copa de alcohol en su mano, que por favor contraigan matrimonio juntos. La cuestión es que a este hombre de negro no le agradó mucho la propuesta, y por dentro hacía estruendos de desesperación, diciendo que no esperaba esta clase de propuesta, debido a que hace un tiempo estuvo interesado en Tatiana, y según esa lo mando a la fregada, por tanto ya no está dentro de su radar. Y es que no quiere que se confundan las cosas, admite que jamás ha sentido amor por Tatiana, sino que simplemente quería usar su lindo cuerpo, porque al verla quería darle como cajón que no cierra. Aunque la piba se hacía la loquilla, prefería no interpretar a profundidad esas palabras. Todos estamos intrigados en conocer a profundidad esta historia, y les invito a que sigan viendo este vídeo, porque encontraremos protas con personalidades únicas. Y aunque la trama pueda sonar cliché, el desarrollo de este manga tiene toques innovadores. Y ya empezamos por uno de ellos, como es la propuesta de matrimonio. Bueno, se cuenta que en el ducado Atlas, tiempo antes de lo ya narrado, se hablaba de que el duque le iba a proponer matrimonio a la mujer más bella del continente. Pero que todo se manejaba a través de negociaciones entre la emperatriz y la condesa, pero para ello el duque había organizado un banquete justo para el cumpleaños 21 de la señorita en cuestión. Todo esto era lo que hablaban las personas chismosas del imperio, al parecer hablaban de la señorita Tatiana, todos los rumores eran inmersos a una supuesta propuesta de matrimonio. Se mencionaba que el duque de Atlas estaba dispuesto a invertir todo su dinero para quedarse con la señorita Tatiana. Y es que la razón más poderosa era que todos la llamaban la muñeca viviente, su hermosura cautivaba a cualquiera, de ese modo era imposible no verla como un trofeo para cualquier hombre. Pero la prota tenía un superpoder, escuchaba a todos, y en el fondo no estaba preocupada por los rumores de las personas a su alrededor. De pronto la prota se consigue con su hermana mayor, que también es hermosa pero no tanto como Tatiana. Y la hermana le da alientos para que se sienta mejor. Esta chica era la primera hija del vizconde, y le informaba a la prota que su cuñado le había preparado un zafiro como regalo. Pero la conversación entre las dos hermanas fue interrumpida porque su madre llegó para poner orden y decirle que los hombres no estaban para perder el tiempo visitando a mujeres. Pues los hombres en esta sociedad, cuando tenían tiempo libre, hablaban de negocios o de políticas, lo menos que querían era estresarse con mujeres. Esta hermosa dama con humos de riqueza, se llama Larisa Lauren de Cartier, mejor conocida como la patrona. Y lo que le interesaba era decirle a sus hijas que se había esforzado mucho para el banquete. Recuerden que ya les dije que se estaba preparando un banquete por el cumpleaños 21 de la señorita Tatiana. Larisa trataba a su hija menor como un objeto de gran valor, y como una transacción para hacer negocios y sacar a flote a la familia. No quería que fuera como su hermana mayor, que había desperdiciado su belleza y su juventud. Pero acá no están pensando en lo que siente la prota, sino que al contrario lo que quieren son los intereses de la familia a través de la belleza de Tatiana. La patrona le informa a Tatiana que la emperatriz le había enviado un anillo de compromiso, que era un diamante que pesaba un poco más de 100 quilates. Lo que pasa es que la emperatriz estaba cuidando los intereses también de su familia, y necesitaban que se concretara lo del matrimonio, por supuesto por intereses políticos. Tatiana parece no molestarle el asunto, y le menciona a su madre que la sorprendería tanto como le sea posible. A simple vista Tatiana se veía emocionada e inocente como para hacer sentir lágrimas. Pero hay algo que tiene muy claro la prota, y es que en la sociedad donde vive hay que dejarse engañar, incluso si se es consciente de ello. Lo que trata de decir esta pobre dama, es que sabe que es usada como una transacción, pero prefiere hacerse la boba mientras se ingenia un plan de vida. La presión social que sentía Tatiana era realmente impresionante, todos a su alrededor admiraban demasiado su belleza.
Y no podía caminar con completa tranquilidad sin sentir las miradas de todos encima de ella. A diferencia de otras mujeres que no eran aristócratas, la prota no tenía que sufrir el señalamiento de no ser una mujer de alta sociedad. Tal como la Pelo Azul, que era juzgada por ser una plebeya, pero no le importaba porque se ganaba la vida siendo diseñadora, y al final lo que importa es lo que hagas para salir adelante. Eso era signo de admiración por parte de Tatiana, quien considera que no es un pecado ser plebeya. Pero debe retirarse al segundo piso para descansar, y mientras sube va pensando que existe un hombre que le causa mucha intriga. Ese men es un segador de ojos rojos, conocido como Caín, pero la prota no da más explicaciones sobre este hombre. Sencillamente piensa en su compromiso y en el anillo de diamantes que pesa 100 quilates. En el fondo siente un gran peso encima, porque su compromiso es una gran carga. No sabe si es porque las novias se sienten de la misma manera, pero estar comprometida le genera mucha ansiedad. Lo peor de todo es que el duque que le pidió matrimonio a la prota es un grandísimo pendejo, le hace el delicioso a cuantas gatas se consiga. Y ni siquiera le interesa su compromiso porque ve a la prota como una simple muñeca que no puede pensar por sí misma. No le importa hacerle el delicioso a esa mujer en la misma habitación donde futuramente le podría hacer lo mismo a su esposa. No le importa la fidelidad y solo quiere disfrutar de cada momento con sus amantes. Pero esta vez la prota ya estaba hasta la madre, no podía soportar que no respetara su cara, y al escuchar esos gemidos, abrió la puerta de la habitación, encontrándose con aquella escena erótica. Su belleza alumbró toda la habitación, y los tórtolos infieles quedaron paralizados al ver a Tatiana enfrente de ellos. Pero yéndonos a los pensamientos de la prota, ella está pensando que hace muchos años, cuando su segundo cuñado tuvo una aventura. Su hermana mayor estaba que se arrancaba los pelos, pero la madre, ejerciendo el rol de jefa de hogar, la calmaba diciéndole que los hombres pueden engañar. Pero que las mujeres también, porque ella cree en la igualdad de género. A pesar de que este era una época bastante remota, las mujeres querían hacer sentir su valor, y no estar como en la mayoría de las historias sumisas aguantando pendejadas. La patrona comentaba que si un hombre es infiel, una mujer también puede hacerlo, pero debe pensar muy bien, pues tiene una manera abierta de calcular las cosas. Lo que debe hacer es actuar calculando quién tiene más que ganar o que perder. Esto quiere decir que la mujer, cuando es descubierta siendo infiel, puede perder todo, porque así era la política en esa sociedad. En vista de eso, Tatiana estaba enfrente de los dos amantes, y no haría lo que cualquier persona llena de rabia se atrevería a hacer. Ni siquiera se acercó para tratar de desvivirlos, más bien les pedía a estos dos que bajaran la voz, porque no quería que los demás se enteraran de esta locura. Y Tatiana respiraba profundamente para pensar que debería ser, la primera opción era sacarlos de allí y humillarlos delante de todo. Lo que pasa es que eso no la beneficiaría, puesto que los rumores se extenderían en boca de todos, lo que causaría un gran escándalo. Es justo en su día de cumpleaños, jamás imagino que pasaría el peor cumpleaños de todos. La prota sabe que este hombre es de la clase de hombres que siempre hará ese tipo de cosas, le gusta vivir rodeado de mujeres y presumir que puede con todas. Además, Tatiana nunca se imaginó que todo esto sucedería el día de su compromiso. Este pelotudo, en vista de ver la tranquilidad de la prota enfrente de ellos, comenzó a hablar porque ya tenía miedo. Le explicaba a Tatiana que ella estaba viendo mal, no quería que se armara un escándalo. Tatiana nunca lo había visto tan nervioso, y lo más loco es que la prota le dijo que se iba a retirar de la habitación para que el duque continuara haciendo lo que hacía. Y posterior a eso, cualquier asunto que quisieran tratar, ella los escucharía, solo le pide que por favor no la llame más nunca por su nombre. Este hombre sentía mucho miedo porque pensaba que su compromiso se había ido al carajo. La prota se retira diciéndoles ambos que lo que acaba de pasar es una falta de respeto a favor de la prota, pues ahora ella no le debe nada, por dársela de cabeza alegre. Terminó incumpliendo los términos del compromiso, como dice la canción, ni me debes, ni te debo. Así fue su salida triunfal, brillando como siempre, esos dos quedaron como anguilas en el desierto. De pronto la prota, al salir de esa habitación, se consiguió con dos de sus hermanas gemelas, porque si gente, esa señora tuvo más hijas que una mata de plátano. La prota les comentaba a sus hermanas que si querían aprender de apareamientos que se asomaran en la habitación. Y también podían comunicarle eso a otras personas, por supuesto esto lo hizo en forma sarcástica, pues las hermanas preguntaban sobre su compromiso roto con el duque. Y es que esas chismosas estaban escuchando desde afuera todo el cuento, y la prota solamente les pidió que le dijeran a su madre que estaría lejos de los pisos de la mansión, necesitaba descansar después de tanto alboroto.
Al llegar a esa habitación mira la nada pensando que pronto tendrá un evento benéfico. Y para aparentar total normalidad deberá sentarse al lado del duque, pues así lo sugirió su madre. Lo que pasa es que ya había llegado su turno de casarse, ya había pasado 4 años desde que su hermana mayor se casó. Al principio le agradaba la idea de saber que se iba a casar con un duque, pues así lo quería la patrona, pero no sabía que se iba a conseguir con un duque tan marrano. Y seguía las instrucciones de su madre porque era una viuda desafortunada sin dinero y con 5 hijas. Fue así que a medida que fueron creciendo sus hermosas hijas que se parecían a ella, se convirtieron en un gran activo. Desde hace 17 años, todo empezó con el matrimonio de su hija mayor Anastasia con el ministro de Relaciones Exteriores el conde Oberdin. Luego le seguía su hija Regina que también se casó con un hombre rico. Y después de 2 buenos matrimonios de sus hijas, continuó utilizando la misma estrategia. La tercera hija cautivó el corazón del marqués quien tomó el control del Ministerio de Justicia. Y era la historia de 2 personas que se conocieron por casualidad en una ópera. Luego cuando se trataba de Vivian y su gemela Catalina todo lo que tenía que hacer Larisa era elegir entre una avalancha de propuestas. Y después de 20 años Larisa la patrona se convirtió en una representante de la alta sociedad, ahora la hija que quedaba soltera era Tatiana y tenía que culminar con lo que Larisa había logrado. Para la patrona explicarles a sus hijas que el dinero, el poder y la familia eran lo más importante, se había convertido en una prioridad. Y por eso no dejaba de pensar en que Tatiana tenía que seguir su legado, y convertirse en la mujer del duque. Fue por eso que hicieron todas las gestiones para que el duque Atlas se fijara en Tatiana, porque la familia del duque es la familia más poderosa entre los 3 únicos duques del imperio. Entre eso está la familia de la emperatriz que es la actual dueña del palacio imperial, luego está un sobrino de la emperatriz y un joven jefe del ducado. Y ese era el que estaba en negociaciones de compromiso. Era el mejor partido, porque era un pibe joven, guapo y ambicioso, incluso sus hermanas mayores que al principio se negaron a hacerlo. Entregaron voluntariamente riquezas y conexiones personales para que Tatiana su hermana pudiera concretar ese matrimonio. Después de solo 2 meses que se llevaba a cabo la negociación con la emperatriz, se le dio a Tatiana un anillo de diamantes de 100 quilates para el cumpleaños número 21. Fue allí ese día cuando todo se derrumbó, porque el descarado se estaba empiernando con una amante. Esto le genera demasiado estrés a la prota. Porque no quiere ser una sumisa más, y que le hayan faltado el respeto en su propia cara es algo que no puede perdonar. A su vez siente que si esto se sabe generará un escándalo ordinario, y de pronto mientras pensaba todo eso alguien entró a su habitación. Allí estaba su madre junto a 2 de sus hermanas gritando como loca, quería saber si su pequeña y adorable niña de transacción estaba bien. La prota le explicó que no se sentía bien y no quería estar en ese lugar. Le comenzó a contar todo a su mamá porque no ha podido ocultar la situación, y le mencionó que cuando iba pasando por la biblioteca, escuchó una mujer quejarse de placer, esto le generó intriga y cuando vio era que su futuro esposo le estaba haciendo cosquillas, con su cabecita menor. La patrona se veía relajada porque se veía esperar esta clase de situación, mientras que Tatiana le menciona que el duque debería estar agradecido de que ella no arruinó todo en ese momento. Además, ella no puede estar siendo la otra, la que nunca toma en cuenta, es una falta de respeto a su dignidad como mujer. Aunque pensé que la señora iba a tomar otra actitud, se ve como si fuese a apoyar a su hija, no olviden también que las apariencias engañan. De igual forma así lo hacen sus hermanas, quienes se muestran solidarias con la situación por la que está pasando Tatiana. La patrona se fue y decidió tomar un té con su otra hija, y conversaban de lo que estaba sucediendo, consternadas con la expresión de Tatiana, y consideraban que todo lo que había pasado era un insulto para la familia. Lo que pasa es que la señora considera que a su hija Tatiana solo la creó para que fuera una muñeca bonita, por eso pensó que el duque la amaría, y que no sería capaz de montarle cacho. Por otro lado la prota se quedó en la habitación con las hermanas gemelas, y ellas como buenas chismosas le contaron a Tatiana que el duque salió del palacio con mucha prisa. Y no era para menos después de todo lo que la prota le dijo con tanta decencia y tranquilidad, lo menos que podía hacer era retirarse del lugar. Analizando la situación a la prota le gustaría ser una joya envuelta en los brazos de su madre, pero aún así no quiere volver a ver a ese hombre, porque de verlo nuevamente siente que vomitará. Desde el principio sabía que el duque no sería el esposo perfecto, pero su madre insistía tanto que debía hacerle caso. Porque siempre le decía que todos los hombres eran infieles, pero que al menos este era el mejor partido para casarse, pues no pasaría hambre. Y aunque sentía que su relación no iba a ser lo más amorosa, al menos esperaba una relación mutua de respeto.
Pero sabe que esto no es un cuento de hadas, así que a pesar de que hubiesen podido vivir como pareja, siente que fue muy codiciosa al pensar que iba a ganarse su respeto. Sus hermanas le dan apoyo moral para que no se preocupe y pueda descansar, pues la patrona se reunirá pronto con la emperatriz y solucionará todo ese problema. A pesar de las palabras de aliento, la prota no se siente muy animada. Tal como le mencionaron sus hermanas, la patrona hermosa se fue a reunir con la emperatriz. Estas dos empezaron a hablar como en metáforas, porque realmente yo no le entendí ni madres, lo que sí capté entre sus miradas demoníacas es que ninguna estaba a gusto con la presencia de la otra. Y la patrona mencionó algo sobre el duque, a lo cual la emperatriz sintió que era una falta de respeto, una especie de insulto, aunque la patrona lo niega y le pide disculpas por eso. Lo que sí le deja claro es que ese hombre rompió las reglas de su compromiso, dejando claro que debían cancelar el matrimonio, o a cambio entregar dinero, mucho dinero a cambio de un arreglo. La emperatriz no podía creer que la patrona se atreviera a cancelar el matrimonio, pero una promesa es una promesa. Y el pibe se tomó a la ligera, y respetando totalmente las reglas del juego, debido a eso todo se había ido a la borda. Así fue como la patrona se retiró porque no tenía más nada que hablar, pero antes de retirarse, la emperatriz no iba a permitir quedar mal delante de Larisa. Y le iba a comentar la noticia bomba. Esa noticia se trataba de la sucesión del duque Atlas. Aunque a Larisa no le importaba eso, más bien le comentó algo que sí dejó con los ojos afuera a la emperatriz, diciéndole que el príncipe heredero había regresado al territorio, por lo tanto lo que ella mencionaba sobre la sucesión no la creía posible, era como una especie de amenaza a la emperatriz. Le comentó además que ese hombre era famoso por sus hermosos ojos rojos, esa señora casi que se echa un pedo por la noticia bomba que había recibido. Ahora la señora sabe que realmente había llegado el príncipe al territorio, todo esto lo sabe la patrona porque lo había escuchado de su yerno el marqués. Como era alguien que estaba en el poder político, estaba al tanto de la situación nacional y extranjera, por eso tiene la noticia completamente actualizada. Dejando a esa señora con la intriga de la situación, se retira como toda una doncella, pero la emperatriz era más intensa que novia fea, y quería renegociar el compromiso con Tatiana. En un cambio de escena vemos que la waifu está reunida con un par de amigas de la alta sociedad, hablando de modas y vestidos. Aparte actualizaban los chismes sobre la relación que tenía uno de los condes, pero a la prota no le importaban estos temas realmente, solo que sus amigas insistían en hablar de ello, eran muy venenosas. Entre eso otra dio una noticia que sí le parecía importante, se decía que en el sur había regresado un hermoso hombre del campo de batalla. Y era el hermano de Eliana, una de las pibas que estaba allí, la pelo marrón exactamente. Eliana confirmó la información, definitivamente su hermano había regresado sano y salvo. Y pronto se celebraría un banquete de felicidad en el Palacio Real, allí estarán presentes todos los caballeros. Al parecer la prota conoce ese pibe, pues menciona que han pasado ya 3 años y que finalmente ese hombre ha regresado. Estos dos tuvieron sus encuentros antes, pero no sabemos por qué. Lo que se sabe es que por ahora no habrá más guerra, han puesto la bandera en el extremo más meridional. Al parecer a todas les alborotaba hablar de ese pibe, pues era conocido como el segador del enemigo, aparte era reconocido por su gran belleza y sus ojos rojos. Además era un hombre muy frío y Eliana lo constataba, pues lo conocía muy bien por ser su hermano. A diferencia de las demás amigas de Eliana, la única que se había acercado a ese pibe, era Tatiana, pues le entregó algo antes de irse a la batalla. Por eso su grupo de amigas la molestaba, para conocer si realmente era cierto esos rumores de que era un hombre excepcionalmente guapo. Aparte de eso, las venenosas de sus amigas comenzaron a molestar a la prota hablando sobre la relación que tenía con el duque. Y el compromiso que ya se había ejecutado, pues todo el mundo hablaba de las idas y venidas de la patrona al castillo Atlas. O sea, realmente la gente aquí sí está pendiente de los chismes, todo el mundo habla de todos. Y por supuesto la prota está en el ojo del huracán, porque su madre es la que organiza las bodas de sus hijas. Ya las conversaciones con sus amigas la estaba irritando demasiado, y prefería actuar con mucha frialdad. Aparte Rebeca, la pelo verde, quería saber dónde estaba el anillo de la prota, pues por ser un anillo tan costoso debía estarlo luciendo por todas partes. Rebeca era una boluda resentida con la vida. Rebeca, al no ver solo en la mano, dedujo que algo estaba mal, pero ya la prota no le importaba seguir hablando de esto una y otra vez, prefería dejar que ella sacara sus propias conclusiones. Luego de eso la prota se despide de sus amigas y se va con una de sus empleadas, le pide que le envíe regalos al barón Hamilton porque sabe que su amiga Eliana le gustó.
Pensó que sería buen gesto enviarlo de parte de ella para que terminen flechados o algo así. La prota, al darle órdenes a su empleada, se percata que hay unos hombres con capuchas cerca. Al principio pensó que eran unos mercenarios, pero paso a paso iba notando que el cabello negro llamaba la atención. El corazón de la prota comenzó a acelerarse y no comprendía este sentimiento, pero sentía como si la persona que llamaba estuviese allí. Sin embargo, se fue a otras tiendas como si nada hubiese pasado. La prota estaba súper relajada y pensaba que todo iba normal. Pero nada, gente, se tuvo que topar con la presencia del duque, quien tenía días sin verla porque no podía darle la cara después de lo que hizo. Ese hombre también se percató de que la presencia del pelo negro llamaba bastante la atención. Aparte, esa capucha y ese traje que llevaba puesto era sin igual. De pronto ese hombre con actitud de poderoso dio la cara y mostró sus ojos rojos, pero no a la prota ni al duque, sino que iba caminando y mostraba su rostro. Llevaba a su lado uno de los subordinados, y le estaba dando órdenes que el pibe no sabía cómo acatar. De pronto las personas fueron reconociendo al hombre de batalla que iba caminando. Ese era Caín. La gente lo vanagloriaba como si un dios estuviese caminando. Era el pibe que había salvado al heredero. Y es que era considerado un verdadero héroe de guerra. Muchos consideraban que merecía ser animado en la vanguardia de los caballeros imperiales. Y bueno, la tarea del subordinado era buscarle un buen lugar para descansar. Había escuchado que Su Alteza el Príncipe Heredero dijo que estaría bien estar al lado del palacio. Sin embargo, ir a la residencia de los nobles más altos y ricos era una zona muy céntrica. Por lo tanto, prefería estar en un lugar lejano. Le daba la orden de que buscara lo más lejano posible del centro. En un cambio de escena vemos que la prota sigue enfrente del duque. La mina no mencionaba ni una palabra. Cuestión que le generaba ansiedad al duque, quien quería que ella le diera explicaciones de qué carajos estaba haciendo en el centro. Cuando la llamó por su nombre, la prota tuvo que darle un parado, porque ya le había advertido que no quería que le llamara por su nombre. Prefería que no la vieran a su lado y retirarse cuanto antes de allí. Sabía que todos los chismes se iban a regar rápido. Incluso su amiga Rebeca ya la estaba observando desde lejos, viendo cómo ignoraba al duque. Ese men llamaba a la prota una piba infantil. Pues le estaba aplicando la ley del hielo, y lo que él quería era hablar para aclarar las cosas. Estaba dando manotones de ahogado. Tatiana no quería perder más su tiempo y le pidió que fuera lo más breve posible porque bueno, ya estaba cansada de estar perdiendo el tiempo con este mentiroso. Lo que pasa es que el duque no quería que el compromiso se rompiera por cuestiones políticas. No le convenía que ese compromiso se fuera a la borda, y le pedía a la prota que tomara la cuestión del matrimonio en serio. Pero la culpa no es de la prota. Si nos ponemos a analizar, el que fue infiel fue él. Lo que pasa es que ahora quiere venir a dársela de santo. Y ya Tatiana le había dejado claro que la historia entre ambos se había terminado ese día. La prota firmemente le dijo en su cara que ya no quería que la vieran involucrada con el duque. Este hombre era tan cínico que le reclamaba a la prota por haber echado como una sabandija a la tal Natalia, y aunque la prota fingía no saber quién era Natalia. Él le recordó que Natalia era la involucrada en la escena de infidelidad. Natalia era la otra. O sea, este pibe está demostrando que está más molesto porque echaron a Natalia del hotel, que porque su compromiso se rompió. Lo más loco es que la prota no se tomó la molestia de ir a echar a Natalia del hotel donde se estaba hospedando. Pero puede imaginarse que sus hermanas están involucradas en esto. La prota agarró esto a su favor enfrentándolo para decirle que si el duque estaba enojado porque se rompió el compromiso, o porque su pobre amante había sido expulsada. La mina no estaba para perder el tiempo hablando de tantas estupideces, pero si es por el matrimonio, le aclara que ya todo esto se ha acabado. Y con relación a su amante, pues ella no tiene nada que ver con la expulsión, así que se lava las manos como Pilato. Ese men es extremadamente descarado, y le dice a la prota que él no tenía intenciones de casarse con Natalia, solo le gusta hacer el deliciosa. Sino que al contrario quería estar con Tatiana, que lo tiene todo en esta vida, es sumamente hermosa, y su madre se ha encargado de construirle un buen estatus social. Pero este piensa que la prota no puede soportar que él le haya sido infiel. La cosa aquí es que la infidelidad es una falta de respeto, por eso Tatiana no va a permitir que este hombre venga y la pisotee de esa manera. De tal modo debe estar más preocupado porque a su amante Natalia no la van a aceptar en ningún hotel del centro. Y como se ve tan preocupado, Tatiana le sugiere que lo mejor será que él se la lleve a su casa. Ese descarado amenazó a la prota diciéndole que la haría responsable a ella y a todas sus hermanas por lo ocurrido. Y al parecer a la mina le vale verga,
le dice que más bien él debe estar agradecido de que todo haya terminado de forma amable. Porque de haber estado comprometido con alguna de sus hermanas, ya cualquiera de ellas habrían lanzado a Natalia por el río, más bien la prota es sumamente pacífica. Y el que sale más afortunado de eso es el duque, pues al final de todo la prota nunca lo ha amado, ni siquiera le llamaba la atención como hombre. Y le asegura que si lo hubiese amado, a él lo hubiesen encontrado en el río desvivido, porque la prota no hubiese soportado esa clase de traiciones de parte de un hombre que amaba, pero él le vale verga. La prota lo único que le pide es que no se vuelva a topar en su camino, la mina está tan segura de lo que hizo, que lo menos que quiere es su arrepentimiento. La vaina ahora es que este pibe no da por concluido este compromiso, al contrario está seguro de que la mina volverá a él. Y le da una pista de la persona que lo está ayudando a recuperar este compromiso, y le dice que quien cree que le dijo que ella estaba en el centro. Pues por supuesto que fue la patrona, no sé qué hizo que ella cambiara de opinión, no sé si fue la cuestión de la sucesión al trono. Lo que sí sabemos es que la señora está empeñada en casar a su hija con el duque, a pesar de la infidelidad. Ahora anda preparando el mejor vestido de bodas, y quiere que todo se iguale a la joya enviada por la emperatriz. Al enterarse de todo esto la prota se fue corriendo hasta llegar a su casa nuevamente, y al entrar hizo madre escándalo llamando a su madre. Obviamente la prota estaba mega cabreada, y no era para menos, pues pensó que su madre la estaba apoyando en todo. Pero creo que estaban en distintos puntos de vista, cada quien estaba jalando para sus propios intereses. Larisa por supuesto quería que su hija fuera vendida como mercancía, y ya tenía el vestido de bodas perfecto para que contrajera nupcias con el duque Atlas. Por ahora lo que quería la mina es que su madre le diera una explicación de lo que estaba sucediendo. En vista de que habían otras personas ajenas a la familia, la señora las despachó a todas porque no le iba a dar contenido para sus chismes. Al quedarse sola con su hija, la mina comenzó a interrogar a su mamá, porque quería una explicación de lo que estaba pasando. La patrona le insistía en que ya todo estaba arreglado, y ese sería el vestido que usaría el día de su boda, pues pronto se convertiría en la duquesa. La mirada fría y llena de rabia de Tatiana demostraba lo que llevaba por dentro, y le preguntó a su madre claro y directo si realmente ella quería que su hija se casara con esa clase de hombre. Como era de esperarse, la respuesta fue sí, y generó una gran molestia en Tatiana, se siente ahora humillada. Incluso más humillada que el día que descubrió la infidelidad, y al parecer a su madre quien en un principio se puso de su lado. Después veló por sus propios intereses y le valió verga todo. En definitiva estaba pasando por encima de su hija, como siempre lo ha hecho con sus demás hijas. Además ese descarado hizo el frutifantástico en las narices de la prota, no puede creer que su propia madre le dio la dirección para que la fuera a buscar. Desde siempre Tatiana pensó que su madre siempre velaba por los intereses de sus hijas, y la señora no niega este hecho, pues dice que esto que está haciendo es lo mejor para ella. Que debe seguir todo como lo habían planeado desde un principio. A simple vista esto parecía súper injusto para la prota, mientras que esa señora no mostraba compasión ni empatía, solo daba sus argumentos. Le dijo que la loca había sido Tatiana por haberse metido en esa habitación sin tocar la puerta. Y aún así el duque perdonó su locura, le sugiere que debe estar agradecida y seguir con el compromiso. Larisa le menciona que debe dejar de ser tan inmadura y estúpida, porque de ahora en adelante se sentará en una posición donde todas las mujeres del mundo la envidiarán. Entonces le pregunta que cómo puede decir que su madre no está haciendo lo mejor para ella. Todo lo que quiere esa señora para la prota era que se tomara un descanso y despejara su mente. Ahora la prota estaba muy rebelde y aunque ya sea un compromiso, definitivamente no se casará con ese duque. No estaba dispuesta a actuar como si nada hubiera pasado, ni siquiera está dispuesta a tomar la mano de ese asqueroso hombre, no quiere ni verle a la cara, pues es un cínico por volver a acercarse a ella. En conclusión, Tatiana no quiere volver a verlo, no le importaba si caminaba 2 cuadras arrodillado pidiéndole perdón, ya su decisión está tomada, no iba a soportar más insultos, ni faltas de respeto. Larisa estaba echando chispas, en esa casa siempre se ha hecho lo que ella ha planeado. Pues sus hijas son sus activos más preciados, pero esta vez se le está saliendo de las manos. La señora le dice que en realidad la prota no sabe lo que es un insulto, pues un insulto es acostarse todas las noches llorando porque su esposo ha muerto y no tiene cómo alimentar a sus hijas. Y ve cómo paso a paso sus hijas iban muriendo de hambre, desde que sintió esa sensación de insulto, se ha dedicado a convertir a sus hijas en activos. De esa manera no va a permitir que esta cabra loca se le descarrile del camino.
Le comentó todas las cosas que ha tenido que pasar y por las cuales se ha sentido muy humillada. De tal forma compara los dos hechos y siente que su hija no ha pasado nada, comparado con todo lo que a ella le ha tocado vivir. Lo único que pudo negociar es que como recompensa por lo sucedido ese día, la emperatriz ha accedido a darle el palacio privado de Mutton. Es el lugar más cálido de todo el imperio, por lo que es un buen sitio para pasar el invierno. De allí que si algo similar vuelve a suceder, o sea si le vuelve a pegar cacho, no se tiene que poner a llorar pareciendo un venado de tantos cuernos. Sino que mejor se puede ir a ese sitio a descansar, hasta que lo perdone nuevamente. Para la mina esto era caer muy bajo, le pregunta a su madre si acaso no tiene un poquito de orgullo. La señora se molestó tanto que le respondió que si hubiera tenido orgullo, la prota no habría nacido. Y bueno, las demás hermanas de la prota se estaban enterando que su madre se había vuelto loca y ya estaba preparando la ceremonia de compromiso. Tenía todas las joyas y diamantes para poder celebrar como se merecía. Hasta ellas pensaban que era una locura que permitirá que Tatiana siguiera en ese compromiso tan irrespetuoso. La señora, muy cara lavada, les dice que obviamente no iba a cancelar ese compromiso. Por fin alguien está del lado de la prota, y su hermana no está de acuerdo en que la obliguen a hacer algo que ella no quiere. Le pide a la empleada que recoja todas las cosas de su hermana y las lleve hasta su casa, porque sacará a su hermana de este lugar. Larisa estaba muy cabreada, y se enfrenta a su otra hija porque piensa que la prota la llamó para sentirse apadrinada, y no va a permitir que se lleven a su hija lejos de casa. En vista de que la hija mayor hablaba calmadamente, la señora le dijo que si tanto le molestaba el compromiso con el duque, que por favor presentara una propuesta más valiosa para hacerlo el esposo de su hija. De lo contrario debería callarse la boca. Pues es demasiado difícil encontrar a un hombre con estatus y dinero, el duque era el que tenía más de esas dos cosas. Todas las hermanas estaban consternadas, se ponían en el lugar de su hermana y les parece realmente apestosa la situación, pues su madre ya se había dejado deslumbrar por el duque. Como la señora estaba tan molesta, les dejó claro a todas sus hijas, que lo mismo hizo con ellas. Que no crean que debutaron en el mundo de la alta sociedad por sí mismas, sino que ella siempre tuvo sus manos metidas detrás de todo. Aparte, desde un principio la señora siempre supo que el duque tenía una vida muy activa con relación a las mujeres. Y eso no fue un impedimento para lograr el compromiso, así que le vale hectáreas de verga las opiniones de sus hijas, ninguna es tan digna como para dar consejos. De pronto la prota cae en cuenta de su realidad y pega un grito al cielo porque no sabe lo que ahora le espera. Lo que pasa es que la prota escuchó todo lo que decía su madre junto a sus hermanas. Y le parecía realmente injusto que todos supieran de los rumores de mujeriego que tenía el duque, eso era sumamente decepcionante. El mundo de la prota se estaba derrumbando, no ve justo que todos supieran la realidad y se lo ocultaran. Su mamá, bastante cínica, le dice que para una madre no era fácil contarle la verdad tan abiertamente. De tal manera lo más conveniente era fingir que no sabía nada, todo con tal de salvaguardar los intereses económicos. Y le dijo a su hija que si quería saber más cosas ella estaba dispuesta a decirle. Esa vez la prota no iba a comportarse como la tontica de siempre, ya no estaba dispuesta a soportar más humillaciones como esas. Y se paró firme con sus hermanas de testigos, enfrente de su mamá para decirle que no se iba a casar con el duque. La hermana mayor le ofreció el hospedaje para que se calmaran las cosas, no quería que todo esto terminara en un desmadre más grande. La situación es que la prota estaba demasiado herida, todas sus hermanas sabían que su futuro esposo era un infiel, y aún así guardaron ese secreto. Pensaba que sus hermanas eran diferentes a su madre, pero ahora cree que todas son arena del mismo costal. Y finalmente su madre le confiesa la tan dolorosa realidad, y todo se debe a que Tatiana debía ser la esposa del duque para que todas sus hermanas pudieran tener un futuro mejor. Porque cuando eso sucediera, la hija mayor sería la dueña de la casa Oberdin. Aparte, la beneficiaría la influencia del duque Atlas, luego podrían elevar las calificaciones crediticias de bancos y cooperaciones. Luego entra en la repartición las gemelas, quienes planean construir un hotel, no solo en el territorio, sino también cerca de la frontera. Ahora a la prota le queda claro que la están obligando a casarse solo por las riquezas y beneficios que obtendrá la familia. Su madre, bastante tranquila, le dice que desde un principio Tatiana también había aceptado. Solo le sugiere que debe pensar en cómo ha vivido hasta ahora gracias a su hermana mayor. Debido a eso le toca devolver el favor y ayudar también a sus otras hermanas. Las hermanas le pedían a su madre que se callara, y que no atormentara más a la pobre de Tatiana.
Es que en esta familia se había destapado la olla, todos tenían las manos metidas, porque devengaban de esos intereses. Y la prota al casarse con ese duque, todos los nombres de la familia iban a obtener en beneficio. Definitivamente la patrona tiene a la aristocracia en sus manos, en el fondo le pide perdón a su hija porque no quería hacerle esto. Pero era muy difícil deshacer todo, porque si la prota renunciaba a ese compromiso, todo en esa casa se iba a ir por la borda. Y ambas podrían volver al pasado, donde deambulaban por las calles pasando hambre. En aquel entonces no estaban en su mejor momento, pero ahora debe aceptar ese anillo. Y en una semana se llevará a cabo un banquete para celebrar la victoria en el Palacio Imperial, y tienen planeado presentar la cuestión de la boda ese día para dar una buena noticia. Y si la prota llega a abstenerse, tendrá que irse de la casa y quedar en la calle, dejará todo lo que Larisa le ha dado. Y esa señora siempre ha estado al lado de Tatiana, le decía que la mina era todo para ella. Incluso sin su padre, tuvo una madre que pudo llenar ese vacío, para que no se sintiera sola, pero al crecer Tatiana se dio cuenta de que su madre no era una santa como ella siempre creyó. Pero aún así Tatiana nunca odió ni se avergonzó de su madre, sin importar lo que dijeran los demás. Y al contrario le encantaba que la vestían de manera lujosa con vestidos y joyas. Aunque recibió un buen trato desde pequeña, no quería seguir el legado de casarse por interés político y monetario. Sin embargo siempre comprendió que su madre dio a luz a 5 hijas, criarla sola fue realmente difícil, por eso hizo todo para darle una vida llena de comodidades. Aunque sabe que si lo que hace su madre no es lo correcto, igual habría sido lo mejor inevitablemente, de esa manera la prota se fue a su cuarto a reflexionar toda su profunda tristeza. La prota se encerró en su cuarto por varios días, entre eso la empleada llegó para servirle su desayuno, tenía aspecto de cansada y desgastada porque no había comido en unos días. Tatiana sabía que no podía dejarse desmoronar, decidió comer y pensar en una estrategia para salir de esta situación. Si llora y se rinde despertará estando en el banquete haciendo lo contrario a su corazón. La piba conversa con su empleada diciéndole que no está haciendo esto por una rebeldía infantil, sino que al contrario todo se trata de dignidad. Lo que pasa es que la voz de su madre la atormenta diciéndole que no vale la pena perder todo lo que tiene por su orgullo, conoce a su madre también, que sabe que no se dará por vencida hasta alcanzar sus objetivos. En caso de llevarle la contraria a las órdenes de su madre, deberá irse muy lejos, o tener un plan mejor. En el fondo piensa que lo mejor hubiese sido no saber nada y actuar como si nada hubiese ocurrido. Hasta la empleada le da tristeza de escuchar el remordimiento que agobia a esta pobre chica, se siente tan triste pero está decidida a no hacerlo. Lo peor de todo es que se encuentre en su habitación encerrada, prisionera de sus propias decisiones. La única que tenía acceso a ella era su empleada, y poco a poco la fueron desconectando del mundo exterior. Su madre la fue dejando sin joyas y sin dinero, quería arrinconarla para que tomara la decisión que ella quería. Cada vez la prota se hacía una mujer más sencilla, y por supuesto se estaba aceptando como una dama que no necesitaba llevar lujosos vestidos y joyas para verse bien. Ahora que se ha tomado el tiempo de reflexionar, se da cuenta de que tiene más cosas de la que pensaba, pues ahora puede pensar con claridad. En un cambio de escena vemos que la prota se decidió a salir al mundo exterior, incluso pasando por encima de su madre. No le importaba verse sencilla y diferente a como estaba acostumbrada a salir, sin joyas se veía más simple pero igual seguía siendo hermosa. Fue así como llegó al museo, y quería distraerse pero el señor presente le recordaba su horrible destino. Todos decían que la prota se iba a casar con el duque Atlas, pero la waifu como era bastante caprichosa se negaba a aceptar ese hecho, y mencionaba que todo era un triste rumor. Ese men le seguía la corriente diciéndole que habían muchos tipos de rumores en el mundo. Entre eso el rumor de que al marqués no solo le gustaba el arte, sino también otras cosas que estaban ocultas. Porque bueno gente la prota estaba visitando a ese marqués obsesionado con el arte, y no sé qué quiere lograr la prota con todo esto pero seguro tiene un plan. La prota se da cuenta de que todas sus cuentas fueron bloqueadas y ahora no tiene nada, a la única que tiene a la empleada que la ha apoyado desde que la mantienen encerrada. Lo más triste es que no puede obtener ayuda de sus hermanas y no tiene ningún otro familiar, ahora se estaba enfrentando a su triste realidad. Solo le queda contar con aquellas personas que le envían cartas muchas veces en anónimo. Y bueno, hablando entre muchas cosas familiares, la prota estaba allí en ese lugar de arte para tratar de conquistar a ese marqués, porque él siempre estuvo enamorado de la prota. Pero a la piba no le gustaba para nada, y en medio de su desesperación está buscando a ver si puede librarse de aquel duque nacido por el orto.
El siguiente paso de su plan es acercarse a la ópera, para así poderse comunicar con un tal conde. Aún Prota no nos ha hecho saber qué otros planes tienes para poder librarse de su horrible destino. Lo único que piensa es que su madre siempre le ha enseñado que una mujer es solo una decoración en cualquier lugar. Es más, eso se convirtió en la política que les ha implementado su madre a todas sus hijas. Por eso siempre había recibido una educación minuciosa, entre eso se le forjó en arte e historia. Se le enseñó lengua extranjera y política, todo eso desde muy joven. Aunque nunca practicó nada de lo aprendido, todo eso se quedó olvidado en su cabeza. Sin embargo, cualquier cosa que haya aprendido a lo largo de su vida le servirá para cautivar a cualquier hombre, todo con tal de que no sea el duque. Lo único que siente es que no se debe dejar llevar por la codicia para casarse, debe aceptar la realidad. La Prota expone que es la única que está en esa situación, y por eso debe resolverla, además sabe que de acuerdo a la ley imperial, la única manera para que una dama deje a su familia biológica o de origen, es casándose o divorciándose. Sobre los pretendientes es probable que corran muchos rumores por toda la ciudad. Así que siente que debe ser coqueta para que le lleguen los rumores al duque, y esto sirva como una excusa para la ruptura. Tiene fe de que quizás pueda encontrar una buena relación, tiene fe de que en algún momento encontrará alguna familia armoniosa y a la vez amorosa. Tal como lo planeó, todo fue saliendo a la luz. Los periódicos documentaban que la señorita había estado con un hombre misterioso en la ópera. Luego colocaron un documental sobre los pretendientes que acudieron en grupo a la ópera, solo para verla. Así fueron creando diversos rumores, y los periódicos le preguntaban al mundo social, que a quién creerían que iba a elegir la última hija de Larisa. Por supuesto, tal como lo planeado, estos rumores le llegaron al duque, quien estaba enloquecido. Pues se había enterado que la señorita había ido a la galería y después a la ópera con el conde. El conde estaba reclamándole a la mamá de la Prota, y ella le decía que Tatiana era una mujer frívola. Y le recuerda que fue él quien rompió los acuerdos del compromiso, pegándole cuerno enfrente de sus narices. Y le preguntó que por qué él quería casarse con su hija, si vive quejándose de todo lo que ella hace, y además ya no se comporta ni siquiera como la Tatiana que siempre ha sido. Solo le pide que sea paciente con su hija, porque aún ella no le pertenece. El duque trata de presionarla y decirle que deben actuar cuanto antes, de lo contrario la situación se les iba a salir de las manos. La patrona le menciona que para que la Prota agarre conciencia él debe hacer las cosas bien, pero no sabemos a qué se refiere con eso, pues yo siento un tono un poco sarcástico. En un cambio de escena vemos que los mercenarios Lobos Negros estaba leyendo los periódicos y chismeando sobre la Prota. Lo que pasa es que hablaban de que la piba era bonita, pero uno de ellos estaba cabreado porque no le importaba lo bonita que era, sino que más bien le parecía una mala mujer por lo que le hizo al capitán. Esto me da demasiada curiosidad, porque conecta en retrospectiva con el inicio del manga, donde ella le estaba pidiendo matrimonio al men. No sé si tenga que ver esto, pero creo que está conectado. Todos comenzaron a decir que Tatiana era una bruja y defendían a capa y espada a Caín. Ahora, para conocer un poco de la historia de Caín, les cuento que la historia relata que Caín había trabajado arduamente cuando el príncipe heredero dirigió la guerra de conquista en lugar del emperador. Pero él se dedicó a dirigir un pequeño grupo de mercenarios, un mercenario que trabajaba tanto como recibía. Sin embargo, se arrodilló ante el emperador ofreciéndole voluntariamente salvar al príncipe heredero que estaba desaparecido. Y él agarró a uno de sus hombres de confianza, que es el Cabeza de Calabaza. Básicamente este pibe fue el hombre que lo apoyó en todo, y debido a eso le contó lo que estaba sucediendo. Es por eso que el Cabeza de Calabaza sabe toda la historia. Ahora el Cabeza de Calabaza estaba sobresaltado al saber que en todos los noticieros locales se hablaba de la piba que le rompió el corazón a su jefe, y más que su jefe era también su amigo. Fue así como antes de irse Caín a salvar al príncipe heredero, quería hacer algo por si acaso no regresaba de la guerra. Y solo quería una sola cosa: poder bailar con la pequeña reina muñeca. Por tal motivo se atrevió a enviar una carta a la poderosa patrona, la que manejaba círculos sociales bastante importantes. De allí que fue recibida esa carta enviada a Tatiana. Lo que pasa es que esa señora nunca le entregó la carta a su hija, pues obviamente no le convenía. No se le estaba ofreciendo dinero a cambio, y ustedes saben que esta mujer se maneja por el dinero. De tal forma hizo de esta carta un hazme reír de todo, porque la leyó cuando se encontraba los futuros candidatos a esposos de la pequeña reina. El contenido de la carta provocó que todos se rieran, y uno de ellos dijo, que Caín no es ni padre ni súbdito, después de todo ese hazme reír. Caín se volvió más frío de lo que ya era,
lo peor es que él piensa que Tatiana tuvo que ver con todo esto. Y aunque no fue ella directamente, estaba involucrada su familia, de tal modo el cabeza de calabaza le tenía odio a todas las personas que se burlaron del maravilloso héroe de guerra. Hasta los amigos y compañeros de trabajo del cabeza de calabaza, trataban de explicarle a este pibillo que por favor dejara el odio contra esa bella dama, porque Tatiana no era la responsable sino la vizcondesa. Para él no había diferencia, ambas eran madre e hija, por tal motivo le agarró odio también a esa pequeña belleza. Lo que todos comentaban es que la madre era una verdadera bruja, porque estaba intentando vender a su hija a un precio más caro y a un mejor postor. Y comparando a Caín y al duque, yo me inclinaría más a Caín, pues aunque no tenga un estatus social como el del duque, se ve mucho más sincero que el otro payaso. Volviendo a la prota, vemos que Tatiana está preocupada porque el banquete de la victoria se llevará a cabo al día siguiente por la noche, para su buena suerte. Los 3 últimos días le habían salido a la perfección, se habían difundido los rumores tal como la waifu quería. A ese ritmo lograría obtener una propuesta de matrimonio esa misma noche, ella le estaba rezando a Cupido para que por favor le llegara a alguien que valiera la pena. Habían varios en la lista, uno de ellos más guapo que el otro, pero a la prota no le importaba estatus sociales con tal de que fuera alguien diferente al duque. Trataba de ser lo más optimista posible, pero yo creo que ella no era de signo Sagitario. Así que estaba empecinada en que ninguno de ellos se enamoraría pronto, antes de que llegara la fecha del compromiso con el duque. Para sincerarse con ella misma, la prota pensó en Caín y quería que él se le declarara, aunque sabiendo todos los problemas no lo ve factible. Y sigue creyendo que las esperanzas son las últimas que se pierden. En medio de esa noche en la que solo daban vueltas muchas loqueras en su cabeza, se puso a pensar que cuando fue la última vez que llovió tan fuerte. Eso la lleva a aquel evento que se realizó en la plaza central a lo largo del río Star, para honrar a los soldados en el campo de batalla. En ese momento las personas casadas no tenían permiso de entrar a ese evento. Debido a la consideración de la comunidad por respetar a los soldados, pues era un evento exclusivo para los caballeros y las señoritas del ducado. En ese imperio era una tradición rodear con un listón el final de la espada de cada uno de los caballeros. Hace 3 años Tatiana tenía 18 años, y estaba soltera. Sus amigas le insistían en que debía ir a esa conmemoración para los soldados. De allí que le sugerían colocarle la cinta a alguno de los soldados. La prota no estaba pendiente de eso, por esa razón no le iba a colocar el listón a nadie, o al menos eso creyó. Lo que pasa es que ese día estaba muy raro y el clima estaba oscuro. La prota no quería arruinarse su planchado de cabello junto a sus amigas, por ende preferían no ir a ese evento. Sin embargo se dieron cuenta de que había un hombre misterioso en medio de esa plaza llamativa, y se preguntaban quién era ese hermoso caballero. A Eliana se le parecía un lobo negro con capa, y recordó que su hermano le había sugerido vestirse así al grupo de mercenarios que habían comenzado a hacerse conocidos, junto a él. Por su parte Rebeca sí era sumamente prepotente, y le molestaba que invitaran a un mercenario a una clase de eventos exclusivos para la nobleza. Como la prota sí estaba educada sobre el tema, le sugirió a sus amigas que dejaran de juzgar a las personas por su apariencia. O por cómo andan vestidos, ya que ella conoce que en ese día tienen que asistir todos a ese evento antes de salir al campo de batalla. De allí que era importante que se reunieran todos los participantes sin importar lo que fueran. La prota desde un principio se vio atraída por ese hombre de capa que parecía un lobo negro, pero a su alrededor le pedían que no le prestara atención a eso. Porque si su madre se enteraba de que ella colocaba los ojos en alguien que no estaba a su categoría, la madre la espellejaría. Eliana se ofreció a llevar a la prota a su casa para evitar problemas, porque el carruaje de la prota no estaba cerca. La cuestión es que la prota prefirió quedarse a esperar su propia carruaje, y yo creo que es porque tenía algo en mente. Así fue como comenzó la lluvia, y a la prota no le importó quedarse allí escampando con una paraguas, mientras que el hombre de capucha cada vez se le hacía más llamativo. De tal forma se fue acercando a él, y le preguntó si ese era la primera vez que iba a participar en un evento de alta sociedad. Por supuesto que el hombre con capucha era Caín. La prota al mirarlo de frente, se da cuenta de que sus ojos color rojo le recordaban a los rubíes, realmente le llamaba la atención. La prota sintió una conexión tan extraña con él, que decidió entregarle su paraguas y decirle que la tomara porque iba a estar lloviendo toda la noche. Ese men como todo macho alfa se negaba a aceptar la ayuda de una señorita, y la waifu le advertía que si seguía lloviendo así acabaría congelándose antes de llegar a su casa. En vista de que él se iba a ir pronto al campo de batalla, lo mejor era que se cuidara, para que no terminara enfermándose por esa lluvia.
Ese men era más duro que un Roblex, no quería aceptar la ayuda de la prota y en ese momento llegó su carruaje a buscarla. La mina quiso sostener un acto agradable con ese pibe desconocido, por tal motivo cerró la paraguas, se quitó el lazo de su cabello y lo colocó para entregárselo. Tatiana le informó que ese era su derecho como dama ante el cual él no podía negarse. Y mientras estuviese en la plaza del centro donde se realiza ese evento, debía seguir las reglas establecidas, así que no podía negarse a recibir ese lazo. De un momento a otro le deseó suerte, y se despidió amablemente, en el fondo él quedó flechado con esa belleza. A la prota no le importó llegar toda empapada a casa, pero poco después descubrió la verdadera identidad de esa persona. Se trataba del Lobo Negro, quien se fue al campo de batalla en venganza por el Marqués de Targa. Y además era el único voluntario que se ofrecía a buscar al príncipe heredero. La prota conocía la noticia de que aparentemente le había enviado una carta solicitándole un baile, carta que nunca llegó a sus manos porque su madre la desechó. Volviendo al momento presente, vemos que la empleada le estaba informando a la prota que uno de los candidatos, como era el marqués Everton, le acababa de enviar una carta, eso en aras de recordarle que tenían una cita, pero debía disculparse, puesto que la reunión que iban a tener en ese día no iba a poder concretarse, prácticamente estaba enviando pal barranco a la prota. La prota no podía quedarse de brazos cruzados porque este era parte de su plan, y le pidió a la empleada que se alistara porque iban a salir. Así que fue derechita y le llegó a este marqués, quien se encontraba cargando cuadros costosos. Tatiana lo enfrentó para decirle que si esa era la urgencia por la cual había cancelado la cita de ese día. La waifu estaba bastante cabreada, y no es para menos, pues prácticamente este pibe le estaba sacando el trasero. Ese pibe estaba súper apenado, pero él se encontraba cargando una obra de Ronaldo pintada en el año 524 del calendario imperial. Ese era un pintor procedente de la corte de Carmenia, por lo que pertenecía a la familia imperial. Resulta ser que ya la madre de la prota tenía este cuadro antes, lo que da a entender que la señora le entregó esta obra de artes al marqués obsesionado con las obras de arte, para que se alejara de la prota. Ese facilito terminó cediendo a los caprichos de la patrona. Larisa con una obra de arte costosa logró alejar a ese pibe de la prota. Pero Tatiana no se iba a quedar con los brazos cruzados, por eso fue a enfrentarlo. Él siente que no le debe nada a la prota porque la ve también como una mentirosa, gracias a que los rumores se han encargado de esparcir que planea anunciar su compromiso con el duque de Atlas en el banquete del Palacio Imperial al día siguiente. De allí que él no quiere estar metido en esos problemas maritales. Lo decepcionante es que la prota siente que si él tenía dudas sobre las intenciones de ella, debió preguntárselo directamente. Y no hacerse el boludo cancelando la cita por medio de una carta, como todo un patán. La prota de tanta rabia le dio un puntapié a ese cuadro, y se dio media vuelta para retirarse. Otro de los futuros pretendientes estaba escondido en un almacén, y el otro estaba borracho o totalmente fuera de sí. El último que quedaba huyó en un carruaje, solamente para no tener que volver a ver a Tatiana, por miedo a Larisa. Prácticamente la prota no tenía opción, estaba valiendo madres. Completamente entristecida caminaba sin rumbo fijo y toda la fe que tenía se estaba desmoronando. Como estaba a punto de llover, la empleada se fue a buscar el carruaje, no quería que la señorita se enfermara. Pero la prota siente que ella no tiene un lugar al cual regresar, lo malo es que el carruaje ya estaba llegando, y no simplemente con el chofer, sino que Larisa estaba allí para enfrentar a su hija. Ahora la prota tenía que estresarse doblemente, porque le tocaba enfrentarse a su madre. Esa señora quería llevarse a su hija a casa, no quería que siguieras deambulando por las calles, buscando un marido barato. Y es que la patrona se había encargado de arruinarle todos los planes a la prota, porque todos los pretendientes se los había quitado del camino. La waifu estaba tan llena de rabia, que le preguntó a Larisa si realmente ella era su madre. Porque últimamente se estaba comportando como si fuese su peor enemiga. La señora le aseguró que era su madre y que todo lo que estaba haciendo era por su bien, porque no existía mejor candidato para marido que el duque de Atlas. Larisa le sigue lavando el cerebro a Tatiana, recordándole que el mundo se mueve con dinero y poder. La prota estaba tan decepcionada que su mirada hacia la mujer que más amaba, se volvió triste y apagada. Ya había entendido que a su madre lo único que le importaba era el dinero. La vieja le decía que tenía que hacer lo que le estaba sugiriendo. Pues sus hermanas siguieron el camino que su madre le trazó, y gracias a eso han obtenido dinero y poder, las dos cosas más importantes en la vida. Porque para ella el dinero es el comienzo de todo, luego siguen las influencias, y el poder para manejar todo a su antojo, por eso es que lograba conseguir lo que siempre se proponía.
Larisa insistía en que su tesoro más grande y favorito era Tatiana. Hasta la empleada tenía miedo de lo que iba a pasar, pues veía que Larisa no dejaba de acosar a la prota, hasta se atrevió a amenazarla, diciéndole que ya tenía en mente a quién iba a lastimar, si la prota no hacía lo que ella quería. En caso de que la prota no haga caso, despedirán a su querida doncella, o sea la empleada que siempre la está cuidando, como dicen por allí siempre pagan los platos rotos los más tontos. Aunque a esa empleada de confianza la había contratado la prota, el dinero que se le pagaba mensualmente, es dado por la vizcondesa. Lo que quiere decir que indirectamente ella también es su jefa, y puede despedirla cuando se le dé la gana. La señora le pide que participe en el banquete del Palacio Imperial con el anillo de compromiso, y así todos sus problemas se solucionarán. La prota sintió que su madre le había lanzado una puñalada en su corazón, le había destruido todas sus ilusiones, solo por ambición. Ahora tanto la empleada como la prota están en medio de la lluvia, totalmente tristes porque no saben cuál va a ser su destino. En el fondo la prota sabe que tiene mucho que perder y es mucho lo que tiene que conservar. Pero bueno, la fe es la última que se pierde, ahora la piba tiene otro plan, le da la vuelta a su vida porque existe todavía una persona que no la debería rechazar. Así fue como se encargó de enviarle un telegrama a Caín, porque si gente, Caín era su última opción. Al principio cuando le llegó esa carta a Caín, pensó que esto era una invitación a la guerra. Pero nada, todo estaba quietado, más bien es una proposición íntima que debería de prestarle atención. Resulta ser que esa carta contenía la información de una solicitud urgente de visita de la señora Tatiana, tal como comenzó el mangua. Y sin pensarlo dos veces se montó en su caballo, le metió nitro a las patas de la bestia, corrió más rápido que rápido y furioso. Así fue como ese pibe recordó lo que sucedió hace tiempo, que anteriormente cuando fue a hablar con Tatiana para conocerla mejor y al no más entrar estaba la vieja testaruda de Larisa, oponiéndose a su llegada. Esta mujer practicaba un desprecio hacia los extraños que se le acercaban a su hija. Estaba indignada con la presencia de este lobo negro, y la señora trataba de provocarlo para sacarlo de sus casillas. Es así que esta vez quiere regresar y encontrarse directamente con Tatiana sin caer en provocaciones de Larisa. Porque lamentablemente jamás ha podido conocer las razones por la cual Larisa lo humilló públicamente. Y quería saber si acaso la prota estaba involucrada en toda esta situación, para eso lo mejor será hablar face to face. Es así como en medio de la lluvia, ese hombre hizo lo posible por llegar a tiempo a su castillo, pues allí era el lugar donde se iba a concretar la cita con la waifu. Esa piba violentó toda la seguridad y entró sin pedirle permiso a nadie. A la prota no le molesta para nada la entrada triunfal que hizo Caín, pues ella estaba esperando su llegada. Es allí donde lo vuelve a ver con esos impresionantes ojos rojos, aunque esta vez él tenía una actitud hostil. Preguntaba que para qué quería que él se acercara hasta este lugar, cuando tenía cosas que hacer en el entrenamiento. No comprende por qué la piba se tomó la molestia de llegar hasta su castillo. Tatiana por unos momentos se quedó mirándolo fijamente sin decir ninguna palabra, yo creo que algo en su corazoncito la hace conectar con él. Y más allá de todo eso, la prota sabe que esta es su última jugada, de no conseguir que este hombre se case con ella, su madre logrará su objetivo, casarla con el infiel más asqueroso del imperio. La waifu recordaba cada palabra que le había dicho a su madre, y con ese fuego calentando la habitación, necesitaba calmar a Caín para que entendiera lo que tenía que decirle. La prota le dijo que realmente necesitaba su ayuda, y es que esa mina no se iba a quedar de brazos cruzados. Mientras que su madre hacía lo posible por destruir su futuro, atándola al lado de un hombre al cual la piba desprecia. Le confirmó que su madre la había expulsado, se le había retirado todas las riquezas con las cuales estaba acostumbrada a vivir. Pero más allá de eso se le estaba sometiendo a una vida desagradable. Está dispuesta a quedarse sin nada de la herencia de su madre, y no peleará ni un solo centavo, solo necesita la ayuda de Caín. Porque bien sea que se case o no, debe tomar un rumbo diferente. Aún el lobo negro no comprende por qué la vizcondesa está haciendo todo esto, la respuesta que le dio la prota fue bastante dolorosa. Y todo se debe a que se había dado cuenta de lo que realmente era su madre, una mujer codiciosa y ambiciosa. Por eso es la propuesta de la prota, que quiere casarse con Caín, porque así su madre no podrá venderla después de que esté casada. Lo que no entiende Caín es por qué lo eligió a él, aún no ve lúcido ayudarla para escapar de su madre. Le pregunta si acaso es que lo ve como una buena opción para casarse, o sencillamente lo está usando como un cupón para liberarse de las garras de la vizcondesa. El orgullo de este men no lo dejaba tranquilo,
y le aseguró que no iba a ponerse de rodillas a pedirle matrimonios a una piba que anteriormente lo despreció. Porque le parece que madre e hija son iguales. Aunque él no está a gusto que la prota haya entrado a su residencia, igual quiere escucharla, la cosa es que ya Tatiana estaba perdiendo la esperanza. Le dijo que su situación era tan urgente, que ni siquiera pensó que se estaba metiendo en la boca del lobo. Además, le aseguró que su intención nunca ha sido ignorarlo o despreciarlo. Y la sencilla razón por la que acudió a él en ese preciso momento es porque, la prota pensó que él la quería, pues fue el único que se atrevió a enviarle una carta de invitación para una ceremonia importante. Aún sabiendo que Larisa no iba a permitir que estuvieran juntos para aquel baile. Aparte de todo, la prota le entrega una moneda de oro, creo que con lo último que contaba en su bolsillo, y es que le estaba pagando la copa de alcohol que se tomó para comenzar la conversación. Le aseguraba que estaba pagando el precio de lo que había vivido, pues generalmente no bebe alcohol, al menos que sea con el hombre que se va a casar. Ese pibe quedó desubicado, se quedó sin palabras, lo malo es que todo llegó hasta allí. En un cambio de escena en el Palacio Imperial se estaba preparando el banquete para la fiesta de honor, por supuesto la prota estaba durmiendo. Ni modo que se hubiese levantado a las 6 de la mañana, después de haber llegado a medianoche, pues sí gente, la prota regresó con el rabo entre las patas, pues no recibió algo positivo de parte de Caín. Es allí donde la mamá y la hermana de la prota hablaban sobre la situación de Tatiana. Larisa estaba muy optimista diciéndole a sus hijas que tenía fe de que Tatiana iba a hacer lo correcto, porque se iba a dar cuenta de sus errores. Comprende que el banquete es de noche, y siempre comienza más tarde de la hora pactada, de esa manera le dará tiempo de prepararse para llegar. Hasta donde va la historia nos damos cuenta de que todos los personajes son imperfectos y multifacéticos, cada quien se mueve por sus propios intereses. Pero personalmente me gusta cómo la protagonista rompe su caparazón y define su propio valor. No le importan ya todas las riquezas y los títulos de la alta sociedad, a cambio de la lealtad, un valor imprescindible para su vida. Sin duda alguna esta es una historia de autodescubrimiento. Aún no sabemos si fracasó completamente el plan de la prota en intentar proponerle matrimonio a Caín, pero bueno, si quieren saber lo que va a ocurrir, narrado por el mejor canal de manguas. No olviden seguirme, darle like y compartir, los quiero demasiado, sean como la protagonista Tatiana, cumplan con la lealtad a este canal, y hagan llegar el vídeo a todos sus amigos, hasta un próximo resumen, Dios los bendiga.